todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Celestialmente Francos. Queremos agradecerles por escucharnos a través de Spotify, a través de YouTube. Les damos las gracias a todos por el apoyo, por compartir nuestros videos, por compartir el podcast. Les damos las gracias por ese apoyo, por ese cariño con el cual han recibido cada uno de los temas y se han generado unos debates muy interesantes acerca de lo que hemos venido conversando durante estos episodios. Entonces queremos darles ese caluroso saludo. Es muy importante para nosotros poder compartir con ustedes, que nos vean y que se den cuenta que de una u otra forma somos iguales. No estamos hablando desde una óptica de unas personas que se las saben todas, sino estamos hablando un grupo de amigos, ustedes y nosotros, de cómo nos podemos ayudar en diferentes temas que se van tocando y que son importantes. Por eso para nosotros son bendiciones en cada momento que ustedes nos dan nuevos temas, sugerencias de nuevas ideas, porque eso nos va a permitir poder tocar esos temas que son tan fundamental ser celestialmente francos. Hoy queremos hablar de dos temas, esperamos hacerlos cortos cada uno de ellos, que nos parecen muy importantes. Seguimos esa línea de Guardianes de la Galaxia 3. Vamos a tomar dos personajes que nos parecen muy importantes para hablar de dos temas que realmente son trascendentales. El primero de ellos es Adam Warlock. Adam Warlock, si ustedes lo recuerdan, nace o las primeras imágenes que quedan de él se generan en una escena postcréditos de Guardianes de la Galaxia 2, después de que efectivamente nos muestran un capullo donde está una persona que está creciendo. Y ese es un personaje que quedó en el aire. Guardianes de la Galaxia 2 salió hace muchos años y era un personaje que había quedado sin saberse qué iba a pasar con él, pues estrenó o inició su participación en el universo cinematográfico de Marvel aquí en Guardianes de la Galaxia 3. A través de él vamos a hablar de el tema de la madurez, cuando realmente es importante establecer un tema como la madurez, cuando y bajo qué actitudes realmente hemos madurado, porque realmente la madurez, como lo hablábamos preparando este tema, no se centra en los años. Y por el otro lado, vamos a hablar sobre el perfeccionismo a través del alto evolucionador. Si usted no se ha visto la película todavía, pilas, porque es que ya estamos bordeando los temas de empezar a realizar spoilers. En esta, pues realmente no se van a generar muchos, pero sí para el siguiente capítulo, que es el que más esperamos, que es el del Rocket, que nos va a hablar sobre identidad y propósito. En ese sí vamos a hablar con spoilers, entonces por favor véase la película para la siguiente semana. Y con el alto evolucionador vamos a hablar de un tema del perfeccionismo, cómo eso puede terminar aplacando nuestra vida, agotando nuestra vida y realmente generándola en un sinsentido. Así que empecemos hablando un poquito de lo que es el tema de la madurez a través de Adam Warlock. Adam Warlock nos lo muestran aquí. Si usted no ha leído un poquito los cómics o realmente no sabe de qué estamos hablando, Adam Warlock es un personaje de los duros. O sea, cuando usted ve los arcos de los cómics de Marvel, el man es de esos personajes que usted dice, yo no entiendo cómo lo van a vencer. Ese mantiene mucho poder, es un tipo que es trascendental, por ejemplo, en todo el arco de las gemas del infinito es trascendental, en los cómics y etcétera. Pero James Gunn nos quería presentar a este Adam Warlock como un niño que ha nacido y está empezando a encontrarse en sí mismo. Entonces lo encontramos, a mí me parece muy bien desarrollado en el actor, entendiendo que está bien, que está mal, el por qué, cuál es la necesidad de desarrollar ciertas cosas. Y asimismo nos pasa a nosotros en el caminar, en el día a día. Hay ciertos temas en los cuales somos muy maduros para desarrollar, pero otros en los cuales realmente pues no tenemos ese camino evolucionado. Y lo primero que yo quisiera que discutiéramos es lo que empezamos cuando estamos preparando el tema. ¿Es necesario asociar la madurez con la edad? Bueno, creo que hay muchos refranes referente a que la edad, pues, es el tema de la madurez y con eso se adquiere la madurez. Efectivamente, pues hay unos momentos y etapas de nuestra vida donde atravesamos ciertas situaciones que uno nos hacen madurar muy rápido, porque eso también ocurre, o también hay situaciones donde efectivamente la madurez se adquiere a medida de las situaciones o casos o situaciones que hemos vivido. Eventualmente no consideramos que no
difiere o que no afecta puntualmente el tema de la edad, porque conocemos gente muy chiquita pero supremamente madura, o gente muy grande que le falta un poquito de madurez. Entonces consideramos que la edad no es una marca para describir el grado de madurez de una persona. Porque es que es trascendental también entrar a analizar que muchas veces le pedimos madurez, entre comillas, a ciertas personas, a ciertos niños, a ciertos jóvenes, inclusive a ciertos adultos, en aspectos en los que eh, realmente no lo que se le pide es madurez, sino seriedad. Muchas veces se confunde los conceptos de madurez y seriedad. Entonces, por ejemplo, me gustaría es que desglosáramos la situación inclusive para llevarla a eso. ¿Qué es madurez? Bueno, yo creo que la madurez no se define, como lo hablábamos, no se define por la edad, pero sí es el grado de en cómo vas a enfrentar los nuevos retos que trae la vida, o esos nuevos retos ya sean profesionales, laborales, en cuanto a tus relaciones y demás, es el grado con el cual tú vas a asumir ese tipo de situaciones. Pero también se me viene a la mente cuando a veces nosotros acudimos a alguien a preguntarle algo, digamos, en un ámbito laboral, llevémoslo ese tema, es porque ya tiene cierta madurez profesional, es decir, ya pisó cierto terreno y nos sentimos tranquilos con lo que esa persona nos va a decir, porque sabemos que ya pisó ese terreno y tiene un grado de madurez para poder decirnos, este consejo te lo puedo dar con sabiduría porque ya pisé ese terreno o viví ciertas situaciones similares que hicieron que yo afrontara las situaciones de manera diferente. Podríamos hablar de una otra forma que entonces efectivamente la madurez está bastante ligada a la sabiduría. Pero también es importante entender que la madurez, al igual que muchas otras disciplinas, son elementos que se van adquiriendo con el trabajo y con el trasegar con diferentes experiencias, porque como Nati lo decía, hay niños de 15 años que te pueden dar charlas en el tema de relaciones por cosas que han vivido con sus papás, inclusive ellos mismos. Entonces, la madurez no va ligada a los comportamientos ni a la apariencia, sino va ligada mucho más a las experiencias que vas teniendo. Esto ayuda mucho al entendimiento del personaje de Adam Warlock, en el sentido en el que Adam Warlock, pues efectivamente no tiene la madurez porque a él lo forzaron a crecer rápido. O sea, el nacer en ese capullo lo lleva a que él no tenga esa etapa de niño, sino que él salga de cero, de ser un embrión, a ser el adulto con los poderes para que necesitaban para acabar a los Guardianes de la Galaxia. Y esto, a pesar de que no lo habíamos hablado, pero me parece muy chévere cuán trascendente es cuando obligan a las personas a madurar sin que tengan las etapas necesarias. Es realmente trascendental entender que las personas necesitan una etapa de evolución, las personas necesitan vivir ciertas cosas, porque o si no terminan generándose varios chichones en el momento de ir creciendo que después tienen que ser sanados, porque efectivamente por diferentes circunstancias muchas veces las personas terminan obligándose o por parte de un tercero siendo obligados a quemar etapas que no, que deberían haber vivido. Sí, así es. Efectivamente, hace poco veía un video que me pareció muy chévere sobre el tema de la madurez y hablaba un poco de la madurez en las relaciones de la amistad. Y me parecía chévere lo que mencionaban porque decían, cuando tú eres adolescente, todos son amigos, que a uno le decían en la casa siempre como, usted es muy amiguero, usted es muy compinchero, esas amistades no le convienen porque uno se saludaba con todo el mundo era amigo. La palabra era, todos son amigos. Pero entonces, en esa etapa, cuando uno está en la adolescencia, todos son amigos, porque de repente tú estás en esa etapa de exploración donde necesitas quemar, como lo hablamos, muchas etapas, estás en ese momento de tu vida donde tú no le ves la maldad a muchas situaciones, sino por el contrario, sientes que todos son tus amigos y todos te van a hacer bien. Pero cuando tú ya estás en una etapa, digámoslo más o menos pasada a los 25, ya empiezas a ver que las relaciones adquieren una madurez y una madurez en cuanto a las amistades. Ya tu círculo se vuelve mucho más pequeño porque quieres una madurez en saber qué personas deben permanecer y qué personas no deben permanecer y quiénes sí te están aportando y quiénes no te están aportando. Eso también es la madurez, tener la capacidad de decirle a una persona, esto está mal, esto está bien,
puedes hacerlo mejor. Eso también es madurez. Entonces me parece muy chévere porque todo, la madurez se trata mucho de la evolución frente a las situaciones. Algo que también hemos notado mucho es que muchos jóvenes o incluso nuestros propios padres, ellos tuvieron que quemar muchas etapas rápido, es decir, ellos tuvieron que crecer de manera rápida y no tuvieron la oportunidad de vivir muchas cosas que nosotros ya sí pudimos vivir y disfrutar otros momentos. Ellos simplemente tuvieron que asumir responsabilidades desde muy pequeños y asumir como adultos, muy, muy adultos, y obviamente precisamente también hoy veía algo que hablaba sobre el tema de cuando los papás viven eso, cómo eso se pasa a sus hijos, el tema de quemar las etapas tan rápido y esa madurez que tú vas adquiriendo por las mismas situaciones de la vida. Sí, entonces en ese sentido, pues efectivamente vemos la trascendencia de cómo a veces el saltar ciertas etapas de la vida puede llegar a generar una confusión en las personas y cómo eso también tiene que llevarte a ti a entender que si algo de eso ha pasado por diferentes circunstancias de la vida, porque en tu casa de pronto los recursos no estaban y te tocó ponerte a trabajar desde temprano, porque te tocó ayudar a criar a un hermano, porque te tocó independizarte joven por los problemas que habían en tu casa, porque de pronto nadie te escuchaba o al contrario, cuando te escuchaban decían, pero es que deje la lloradera, pero es que usted no se puede deprimir, usted no puede estar triste, ta, ta, ta. Y Uy, entonces tocó saltar esas etapas de uno niño de poder levantar los brazos, como muchas veces nos dicen, a mirar a papá Dios y decirle, me duele. claro, ya que tocas el tema nuevamente de los padres, hemos visto muchos casos de esos, ¿no? Incluso ejemplos de mamás fueron mamás muy jóvenes y efectivamente tuvieron que terminar, si pudieron terminar su bachillerato o incluso no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad, que son etapas necesarias para el desarrollo de nuestro entorno social y pues podernos relacionar, sino simplemente esas etapas se quemaron y aún así salieron adelante y son espectaculares, pero obviamente está esa parte dentro me faltó vivir ciertas etapas y hubiese querido que las cosas se hubieran dado de diferente forma. Es importante levantar los brazos y poder decir, tengo como dice Natalia Nieto a veces en sus prédicas, tengo este ayayay en el corazón. Es importante poder abrir el corazón y hablar con las personas que puedan escucharte y aconsejarte. Eso relacionado con el primer episodio que nosotros sacamos. Mira a quién también le abres tu corazón, ¿no? Pero es importante hacerlo porque esas etapas que no se llevaron a cabo, es importante sanarlas. Ya no las vas a poder recuperar. O sea, si tienes 60 70 años, no vas a poder ponerte los jeans ajustados e ir a bailar tectónica en el Salitre. O sea, ya eso no pasó, ya eso fue hace muchos años, ya no se va a poder recuperar. Pero sí vas a poder sanar esos elementos para que cuando vayas a vivir tus relaciones en el día a día, puedas vivirlas con la visión y el propósito que tienes en este momento. Ahora, hay otro tema que también me gustaría llevar al entendimiento, porque es que se confunde muchas veces, y más en este mundo actual, el hecho de entender que la madurez va de la mano de estar de corbata e ir a ver cinearte y Serra Calle 100. O sea, ese es el que es maduro. Porque si tienes 30 años en este momento y tienes vitrina como la que tenemos atrás, entonces eres un inmaduro. Entonces te iba a preguntar eso, o sea, también de pronto va relacionado en cómo me he visto, en mis gustos, va relacionado en la madurez o es un tema más trascendental. No, creo que eso lo conversamos también en otro episodio, el tema de la personalidad, el tema de esa esencia que cada uno de nosotros tenemos. Pero creo que no, hay gente que nosotros hemos conocido y creo que todos nosotros hemos tenido la oportunidad de gente que uno dice, "Ay, pero son eternamente jóvenes, o sea, no les pasa el tiempo". Y creo que eso también influye mucho en la forma como tú te proyectas hacia las personas, o sea, tú puedes tener 30 40 pero si tú eres como tan único con la forma en que te vistes, eso también muestra ese grado como de juventud, ese ser jovial que aún es, o sea, la edad no es un determinante para saber si esta persona es madura o no, y mucho menos como se vista, porque pues puede ser que esta persona es un súper ejecutivo de 22 años, porque salió súper joven o 25 años,
y entre semana en su empresa le exigen que esté en corbata, ¿sí? Por el grado de responsabilidad que tiene, por su relacionamiento y demás. Pero el fin de semana el tipo es otro cuento, o sea, es de unas pintas completamente diferentes. Entonces creo que eso no influye mucho en cómo debo ser tratado o cómo debo ser estigmatizado también si soy maduro o no, porque es que, uy, es que ella ya trabaja, es que ella ya tiene ciertas responsabilidades desde hace un montón de tiempo. No, hay gente que sigue siendo muy joven, pero adquirió responsabilidades desde muy pequeño. Hay cuatro tipos de temperamentos, que eso de pronto lo vamos a hablar en episodios mucho más adelante, pero es que me va a servir para conectar el siguiente tema del que vamos a hablar. Eh, Esos son flemático, melancólico, sanguíneo y colérico. Eso no, digamos, no te encasilla en nada, sino más o menos te dice cómo son tus rasgos de personalidad, para que tú mismo también te comprendas y sepas cómo eres. El hecho de ser una persona que le gusta el orden, que le gusta tener todas sus cosas, la agenda de qué es lo que va a hacer en el día, no te hace ser un poco más maduro que aquella persona que de pronto es el líder, aquel que le gusta estar al frente de los temas, aquel que muchas veces se lanza y dice hagámosle sin siquiera pensarlo. Tú de pronto tienes que pensarlo 3 y 4 veces, qué consecuencias trae. El nivel de madurez tampoco se mide en eso, porque esos son rasgos de la personalidad. No te hace el hecho de que si no te gusta hablar, entonces quiere decir que tuviste algún problema y no eres maduro. De pronto no, esos son rasgos de la personalidad. Es importante que entiendas que la madurez va más enfocada hacia la sabiduría con la que tú tomas las decisiones en los hechos trascendentales que se te están presentando. O sea, de pronto de pronto entender que cada circunstancia tiene unas consecuencias, eso es entender que existe madurez en tu vida. Y muchas veces la madurez viene por experiencias que has tenido, por el conocimiento de personas que están cerca a ti, de sus experiencias, pero también viene por entender el manual que realmente pues para nosotros es la Biblia. O sea, si tú lees, ahí no hay nada que ahorita el hombre haya inventado que no esté escrito. Entonces, muchas veces necesitas saber algo más allá y es entender que realmente la sabiduría plena está allí. Muchas veces el relacionamiento, tú dices, no entiendo por qué pasa esto, no entiendo por qué pasa aquello, pero abres la Biblia y lees y te das cuenta que hay cosas que son bastante claras. Aquello que puede llegar a ser debatible, nosotros lo hablaremos, pero realmente en este tipo de temas de madurez muchas veces es entender por qué hablábamos con Nati ayer y yo le decía que el tema de comprender la Biblia ya no es comprender qué es lo que tengo que decir, sino comprender cuándo tengo que callar. Eso es lo que me enseña a mí la Biblia. Cuando realmente quiero hablar en la carne, quiero hablar de lo que yo opino, de lo que yo quiero, porque quiero que todo el mundo me escuche, quiero levantar la voz, quiero ser el protagonista de la conversación, pero hay momentos donde simplemente es preferible callar, escuchar, dejar a los demás hablar, protagonizar. Eso es realmente tu poder encontrar un nivel de sabiduría y un nivel de madurez. Cuando te niegas a ti mismo para poder dar a los demás un poco. Y tomando el tema de los temperamentos que les estaba mencionando, entramos al segundo que quisiéramos, el segundo personaje que quisiéramos tocar de la película de Guardianes de la Galaxia en este video y es el Alto Evolucionador. El Alto Evolucionador es un personaje que me preocupó en el momento en el que yo vi el cast porque yo dije, bueno, ¿cómo lo van a manejar? Es un personaje muy trascendental en los cómics. Y si ustedes han tenido la oportunidad, tienen Disney Plus y tienen la oportunidad de verse la serie animada de Guardianes de la Galaxia, van a ver la trascendencia que tiene inclusive en los personajes el Alto Evolucionador. Entonces no era un personaje cualquiera, pero les cuento que el actor lo encarna espectacular. Realmente muy, muy buen personaje. Lo desarrollan muy bien y tiene algo trascendental que es lo que nosotros queríamos hablar. Ya hablamos de la inmadurez, pero ahora hablemos del otro lado. Cuando yo me creo tan maduro que ya no disfruto las cosas porque vivo de perfeccionismo en perfeccionismo. Entonces, ¿hasta qué punto realmente buscar la perfección es algo positivo? Bueno, yo creo que todos nosotros siempre estamos tras ser mejores.
tras mejorar en algo, algún área que debemos pulir, algo que nos han dicho como esto no está bien, puedes mejorarlo, puede ser mejor, y todos somos conscientes de esas oportunidades de mejora. Muchos las recibimos con más humildad que otros, otros de pronto con altivez, y ahí es donde viene el tema de, pero ¿por qué me dicen que tengo que cambiar esto si yo soy perfecta? Si yo no cometo errores, si yo simplemente, pues, o otra excusa, o otro escudo es, pues así soy yo. Y pues la gente se tiene que acoplar a cómo soy yo, de perfeccionista y de odiosa. Entonces, bueno, ahí referente a eso, no, yo creo que lastimosamente estamos una etapa o en un momento donde estamos siendo bombardeados por constantemente la perfección, porque nos estamos aliando mucho o nuestro foco ha sido las redes sociales. Estamos en una donde las juventudes, incluso grados de adultez y demás, nosotros somos algo si estamos en redes sociales y nuestro tiempo se pierde en muchas oportunidades, es en redes sociales. Muchos las aprovechamos de una buena forma, viendo cosas que nos edifican, escuchando, viendo, pero bueno, hay gente que no, y lastimosamente este es uno de los detonantes más grandes para tener problemas de autoestima, para el tema de la comparación constante y el querer obtener un grado de perfeccionismo, porque es que en esta imagen o esta persona que yo estoy siguiendo cada vez está mejor o se hizo una nueva cirugía o está por este lado, y entonces ahí entra mi autoestima baja a decir, no estoy a esta altura, no soy suficiente, tengo que evolucionar, tengo que ir perfeccionando, tengo que ser mejor, y entonces ahí es donde ya empiezan a entrar otras cosas en juego frente al perfeccionismo, y puede ser un poco de orgullo. Efectivamente, el tema del perfeccionismo es un arma de doble filo. Mm, hay temas que nosotros podemos hablar de pronto un poco más claros y ustedes dirán, bueno, son más comprensibles el hurto, son más comprensibles el tema, digamos, de una vida loca en el área sexual, son más comprensibles el tema del alcoholismo, pero cuando te tocan temas como el perfeccionismo, muchas veces patinas porque dices, bueno, pero es que no es malo buscar hacer las cosas bien, pero es que no te estamos hablando de buscar hacer las cosas bien, porque efectivamente la Biblia te habla de eso. Buscar cada día mejorar, que es lo que Nati dice, eso está bien. Lo que está mal es vivir esperando con esa expectativa de que todo te salga perfecto, porque el único perfecto realmente es Dios. Y en ese sentido, cada circunstancia que tú vivas o cada momento que tengas o cada proyecto, cada reunión, cada plato que cocines, cada vez que vas a salir, siempre va a haber, siempre como decían las abuelitas, siempre va a faltar el centavo para el peso. O sea, siempre va a haber alguna circunstancia que te va a llevar a que si no comprendes esto que estamos masticando, te amargues el día, porque vas a decir, el almuerzo estaba delicioso, pero ese jugo la reunión no salió espectacular, pero si te diste cuenta que tal persona dijo tal cosa. Y no solamente pasa porque entonces las personas dirán, claro, los cristianos levitan, ya desde que tú eres cristiano, no les pasa nada, pero al cristiano le pasa lo mismo. El cristiano es, yo ya estoy yendo a la iglesia, pero como no estoy sirviendo, yo ya estoy sirviendo, pero como no estoy en Berea, entonces no va a ser la misma relación con Dios y siempre va a pasar lo mismo porque ese perfeccionismo va, como decía Nati, de la mano de la comparación. Como yo no puedo disfrutar de las pequeñas cosas, como yo no puedo disfrutar de las pequeñas victorias, porque realmente ando siempre pensando en el punto negro de la pared blanca y no pensando que la pared me quedó bien pintada y simplemente tendría yo que para el día de mañana, cuando ya esté seca, ir y pintar ese puntico. No, nos concentramos muchas veces en siempre qué es lo que me hace falta. El alto evolucionador en la película de Marvel es un personaje que dura toda su vida y sus vidas eh, realmente pensando en cómo mejorar la raza humana en tal punto en el que empieza a experimentar y experimentar. Te quería preguntar una cosa, ¿cómo podemos hacerle daño a los demás Estaba pensando justamente lo mismo. por culpa de nuestro perfeccionismo? Sí. O sea, no hablando todavía, les vamos a dar una semana más
de oportunidad para que se vean Guardianes de la Galaxia 3, pero ¿cómo podemos hacerles daño a través de nuestro perfeccionismo a los demás? Es que yo creo que este tema, no sé, toca muchas otras cualidades o defectos del ser humano y junto con el perfeccionismo llevándolo al precisamente este personaje de Guardianes de la Galaxia. Cuando tú quieres ser perfeccionista y no lo sabes manejar, puedes destruir la vida de muchas personas alrededor o de muchos a tu alrededor por tu afán de construir algo que sea perfecto, irrompible, que no se vaya a dañar, puedes destruir y dañarle el corazón a muchas personas y dejarle muchas heridas a otros. Por lo que has hecho, ¿sí? Por el afán de querer que las cosas se hagan como tú quieres, a tu voluntad. Eh, y eso es lo que pasa puntualmente en este caso, y es el daño que tú puedes causarle a las personas con tu perfeccionismo y con ¿cómo se puede decir? Como esa forma de querer abordar las situaciones, pero digamos, el perfeccionismo no está mal. Por eso les digo, puede ser una cualidad o puede ser una debilidad. ¿Sí? Puede ser una cualidad porque un perfeccionista es muy bueno, puede ser una persona analítica, puede ser una persona que le vaya bien en ciertas áreas laborales, puede ser una persona que le gusta que las cosas queden en total orden y eso está bien. Ya se vuelve en una debilidad o en un defecto cuando soy perfeccionista y ese perfeccionismo está dañándome a mí en cuanto a amor propio, mi autoestima, está destruyendo la vida de los que me rodean. O también algo que puede pasar, y volvámoslo al tema de las relaciones, soy tan perfeccionista que la persona que está a mi lado no cumple los estándares que yo quisiera que tuviera. Pues yo quisiera ser este tipo de persona y pues como hoy se equivocó, entonces pues no es la persona y simplemente la desecho y así voy por la vida desechando a todo mundo porque no cumple los estándares que yo mismo he puesto. Como, como el alto evolucionador en esta película, en el momento en el que veía que los lotes de las criaturas que dañaba no cumplían sus estándares, las eliminaba. Pero también entonces, como muchas veces, en este momento tú que nos escuchas que de pronto no tienes una relación con el tema de Dios, de pronto muchas veces has pensado que realmente no estás cerca de Él porque Dios no cumplió tus estándares, porque no fue lo suficientemente perfecto como tú lo esperabas para poder estar con Él. En ese sentido, el perfeccionismo para mí siempre va a ir de la mano de un sentimiento de las cosas no están a mi altura o a la altura de la idea que yo tenía. En ese sentido, colocándote a ti por encima de las circunstancias, considero que nada te va a llevar a poder ser feliz al 100%. Es bueno siempre tener esa intención de mejorar. Es bueno siempre tener la intención de dar el 100% de ti para que las cosas se cumplan, pero también es importante entender que hay momentos en los que es bueno también que puedas soltar. Es bueno que entiendas que no todo te va a salir al 100% y es bueno que entiendas que a veces es más trascendental la meta que el camino a través del cual llegaste a esa meta. Todas las cosas tienen una circunstancia y un final, y también es importante entender que esa meta tú no la puedes negociar. Porque yo les cuento una cosa, pueden ser el mejor pianista del universo, pero si al final llegaron a un auditorio vacío, nadie va a terminar escuchando lo que vas a tocar. Entonces, puedes realmente convertirte en una persona que por su anhelo de perfeccionismo, cuando tenga los logros, no va a haber nadie con quien celebrarlos, porque te dedicaste de pronto a trabajar tanto para poder cumplir con esos proyectos, a estudiar tanto para cumplir con esas notas con las que tenías que cumplir, a ir tanto de pronto a la iglesia que al final la familia se fue, los amigos se fueron. Y cuando volteas a mirar, dices, bueno, pero al final lo tuve perfecto y no hubo nadie para poder estar conmigo ahí. Así es. Y bueno, ya el tema tiene demasiado. Guardianes de la Galaxia nos ha dado muchísimo de qué hablar en cuanto a muchas situaciones cotidianas, pero en este episodio puntualmente queríamos tocar esto. Y más allá de eso, ya para dar el cierre, queremos retarlos a que ustedes mismos, que es más que ustedes se motiven
a ser mejores, celebren esos pequeños inicios, celebren ese momento en que si usted dejó de hacer ejercicio hace más de 3 años y hoy simplemente salió a dar una vuelta o a caminar o a trotar 10 minutos, sonría, sea feliz, dé gracias porque pues no es fácil y es una alegría que usted haya podido simplemente dar ese primer paso. Entonces también usted motívese, reconozca que está dando unos grandes pasos, calle esas voces, digamos, esas voces secundarias que simplemente le dicen como, pero solamente corrió 10 minutos, pero usted no antes no que corría una hora, usted no antes hacía media maratón. O sea, no, no importa, simplemente celebre esos pequeños inicios, celebre esos momentos donde usted toma la valentía para hacer las cosas de manera diferente y no se compare con absolutamente nadie. Cada uno de nosotros somos un diseño único y especial de parte de Dios y donde quiera que vayamos vamos a ser usados tal y como somos. Sí, efectivamente, es importante que recordemos que Dios tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros. No, no duerme definitivamente el que nos cuida. Más adelante hablaremos de diferentes cosas, inclusive lo que nos pasó hoy, pero es muy trascendental entender eso. Él los está viendo y está viendo cada una de esas victorias. Es importante entender que Él está aplaudiendo esos temas que de pronto no salieron tan bien. Ese arroz que se quemó, esos frijoles que no salieron tan bien, ese proyecto que llegó a la meta, pero le pudiste, ya cuando lo ves ya no se ve tan bonito. Dios está orgulloso y está detrás aplaudiendo. Entonces, si Él lo está haciendo, que es el perfecto creador, ¿quiénes somos nosotros para no poder disfrutar realmente cada una de esas pequeñas victorias? La próxima semana los veremos con identidad y propósito con el Rocket Raccoon, así que les agradecemos mucho. Cuídense bastante y nos escuchamos en la próxima semana. Chao. Chao.